Hola amigos, oigan, pues hace mucho tiempo que no hago videos de mis hermanos judíos. Y les llamo mis hermanos porque Israel tuvo 12 hijos. Y acuérdense que con la caída de Samaria, en el año 722 a.C., las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por toda la tierra. Entonces los cristianos muy probablemente somos descendientes de las tribus de Israel de alguna u otra manera. Muy probable que muchos de nosotros seamos línea directa descendientes de estas tribus. Pero bueno, esta solo es una teoría mía. Pues vamos a escuchar dice el rabino Aaron Schletzinger. Es el autor del Programa Universal para el Estudio de los Nombres. ¿Por qué Jesús no puede ser el Mesías? Vamos a escucharlo. Vamos a responder una nueva pregunta que dice así. Shalom, bendiciones rabino. Quiero hacerle esta pregunta y sé que su sabiduría es objetiva. La iglesia cristiana, sea evangélica como católica, se basa en que Jesús es el Mesías por Isaías 53. Yo, por más que trato de leer objetivamente, veo que habla del Mesías, pero mi conocimiento de la Biblia, el Tanaj, con el hebreo, es muy bajo y por eso pido por favor su respuesta. Mis preguntas son, ¿habla del Mesías en Isaías 53.3? Y si es así, ¿por qué Jesús no sería el candidato de este capítulo en particular? Bueno, espero su respuesta, que Hashem lo bendiga y le regale muchos años de vida, y con todo mi corazón le deseo muchas bendiciones. Es una pregunta bastante fuerte. Ahora, lo de Isaías, del Mesías y por qué no Jesús, y ese tema ya hay más difusión. ¿Por qué? Porque son muchos los cristianos que creen en Jesús y los judíos que no creen en Jesús. O sea que son muchas personas, ya entran en discusión este tema. Y en Isaías 53, ¿de qué se habla? Según Rashi explica que se habla del pueblo en general. No está escrito ahí específicamente, no está escrito el nombre de Jesús en ningún lugar en Isaías 53. Buscadlo, no está escrito, no dice Jesús en ningún lugar, dice. Ni siquiera dice del Mesías, no dice nada. Isaías 53. Que está escrito acerca de un hombre que va a soportar el dolor, etc. Según Rashi se refiere a todo el pueblo, que se habla de todo el pueblo. Y podéis encontrar otras explicaciones que no se refiere a un hombre solo. ¿Pero qué? Pero a ver, vámonos por partes. Entonces, Isaías claramente es un profeta que habla del Mesías. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 9 de Isaías dice: ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Se escribió entre el 740 y 701 a.C. y la caída de Samaria fue en el 722 a.C. Entonces él escribió el libro en el inter de la caída de Samaria. Y en esta parte norte es donde están la tierra de Zabulón y Neftalí. Dice, y la llama Galilea de los gentiles. O sea que el profeta Isaías ya está hablando de que en esta zona de Zabulón y Neftalí, que es donde está aquí el mar de Galilea, ya lo llamó Galilea de los gentiles durante, o no sabemos exactamente cuándo escribió ese capítulo 9, pero ya está hablando de que aquí se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. O sea, aquí ya está hablando de la nación de Israel y luego dice, tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Está hablando del Mesías en el capítulo 9. Y luego verso 6 dice, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. O sea, al pueblo de Israel. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. ¿Por qué se le llamaría Dios a un niño? ¿Por qué lo haría el profeta? Dios poderoso, Padre eterno. ¿Cuál es el Padre eterno? No puede haber muchos padres eternos, príncipe de paz. Entonces, ¿por qué a un niño se le pondría? Esto no está hablando de Israel. ¿Cómo es que Israel, ni modo que Israel diga que se le va a llamar Dios poderoso o Padre eterno a Israel?
Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Tendría que ser un descendiente de David por toda la eternidad. Entonces, capítulo 9 de Isaías claramente habla de un Mesías. Entonces, Isaías puede interpretarse que también se está refiriendo a un Mesías. En ningún lugar dice, en Isaías 53, no dice el Mesías ni dice el nombre de Jesús, en ningún lugar. O sea que no se puede aseverar, se puede interpretar, es interpretación, bueno, cualquiera es libre de interpretar como quiera, pero ahí no está escrito. O sea que no lo puedo aseverar, no está escrito. Y luego, pues no menciona el nombre de el Mesías. O sea, no podríamos esperar que dijera Jesús, porque entonces todo aquel que quisiera que su hijo se llamara, que su hijo fuera el Mesías, le pondría Jesús a su hijo. O sea, también eso es lo interesante de la profecía, que no tendría por qué venir el nombre de Jesús. Y lo que no puede saltearse es ¿por qué no? ¿Por qué? Y ahora, tampoco viene el nombre de Israel. A ver, vamos a leer el capítulo 53 de Isaías. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Entonces ellos están diciendo que se refiere a Israel. Pero no está diciendo Israel, tampoco. Entonces también podría interpretarse como el Mesías. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Pero aquí lo que llama la atención es quién es nosotros. Dice, nosotros le dimos, o sea, entonces el escritor Isaías está hablando en nombre de la humanidad o está hablando en nombre del pueblo de Israel. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Entonces, ¿Israel está cargando con el pecado del mundo o Jesús está cargando con el pecado de Israel? Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, ¿en qué momento Israel fue traspasado? Porque te estaríamos hablando del pueblo de Israel o de Judá, porque Judá no es todo el pueblo de Israel. Había caído Samaria, entonces tendría que haber estado unificado el pueblo de Israel para que ocurriera todo esto. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿En qué momento los judíos, como pueblo, han recibido los pecados de todos quienes? Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Entonces, tampoco podría ser Israel porque Israel dice muchas palabras todo el tiempo. O al menos el pueblo judío. El pueblo judío no podría ser porque, o sea, ¿está hablando de Israel o del pueblo judío? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Entonces, ni modo que Israel no tenga descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. A Israel no le han quitado la vida, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Entonces, ¿de qué otro pueblo está hablando si se supone que Isaías 53 habla de un pueblo? Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿En qué momento Israel fue enterrado y puesto en la tumba de un hombre rico? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Claramente está hablando del Mesías. ¿Quién más cargaría con los pecados de todos los demás? O sea, ¿qué es lo que además haría que él fuera como el ungido, el escogido, el elegido de Dios para llevar
a cabo tan importante trabajo. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. El mismo texto desecha la posibilidad de que sea el pueblo de Israel. Y lo que no puede saltearse es ¿por qué no? ¿Por qué no por qué Jesús no puede ser el Mesías? Eso sí está claro, ¿por qué no? Porque está escrito en Isaías, en el mismo libro Isaías, como 53. Se habla de una persona que soportará sufrimiento, pero no dice quién es esa persona, no dice el nombre, no dice nada. En el mismo libro de Isaías dice, en el capítulo 11, que también está muy famoso, pero porque no se lo toma en cuenta. Dice, Isaías 11:7, la vaca y el oso pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el toro comerá paja. O sea que todos estarán en paz. La vaca y el oso pasarán, estarán juntos, pastando. Sus crías se echarán juntas, oso con vaca. Que el oso es fuerte, se comerá una vaca. No, en el futuro van a estar todos juntos en paz. Y el león como el toro comerá paja. El león no va a ser una fiera rapaz que come carne, no, va a comer paja, vegetales. Y el niño del pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Quiere decir que la víbora, todos esos animales como el áspid no harán daño. El niño va a poner la mano sobre la cueva de una víbora que ahora lo va a hacer y la víbora lo va a morder. No le va a pasar nada, van a estar todos en paz. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte. El santo monte del Eterno, donde está el templo sagrado, ahora está destruido. En esa época se va a reconstruir, como dice más adelante. Porque la tierra estará llena de conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Todo está escrito en Isaías, estoy leyendo los versículos. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isai, en hebreo es, y la mujer joven, puede ser no dice cuántos años, una mujer joven. Con respecto a José, José era rey en Egipto y vino su hermano Benjamín a visitarlo al final del Génesis y dice, tengo 10 hijos y a todos los 10 hijos le he puesto su nombre de acuerdo a lo que recordaba de ti, porque estaban separados. Benjamín se separó de José, a José los hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto, lo vendieron, fue después esclavo en Egipto, porque lo compró un hombre, Potifar, y la mujer de Potifar quiso que José esté con ella y él se negó, lo pusieron en la cárcel, no esclavo, preso, digamos, estuvo un año. Después al final lo condenaron más, estuvo 12 años en la cárcel, 10 años más 2 años más en la cárcel, hasta que el faraón tuvo unos sueños, como está escrito en el Génesis todo, y ahí lo rescataron a José, lo sacaron del pozo, de la cárcel y lo nombraron virrey. Después que lo nombraron virrey vinieron sus hermanos, vino Benjamín y habló con José y le dijo, tengo 10 hijos, le he puesto nombres todos por ti, lo que recordaba de ti cuando lo conoció a José, a su hermano que era pequeño. Y ahí dice en la traducción en el arameo esta misma palabra, alma, pero en masculino, ulema, el joven, el mozo. Y si tenía 10 hijos, vemos aquí que una mujer, alma, puede tener hijos. ¿Y por qué tradujeron virgen? Está mal la traducción. O sea que hay que corregir la traducción. No sirve de base para decir la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es un error de traducción, hay que corregir. Virgen no es correcta la palabra esa que no está bien traducida. Pero tenemos otro problema. O sea, ellos no pueden concebir que Dios se encarne. O sea, si para ellos Dios no se puede encarnar, entonces no es todopoderoso. Porque Dios sí podría encarnarse, ¿verdad? Y ni modo que si Dios se encarnara en un hombre, lo hiciera a través de algo que está engendrado. Tendría que encarnarse en una mujer, en su forma de que ocurre o sea, que el óvulo sea engendrado. O sea, ¿cuál sería el problema de que se pudiera interpretar esa palabra también como virgen? El caso en que si diría así virgen, y aquí dice en Isaías 11:10 que es descendiente de Isaí, de Ishai, si es descendiente de Ishai. Nos vamos a Isaías 7:14. Presta atención. Alma, mujer joven, virgen, de edad casadera, dice, no existe una instancia en donde diga
que esta palabra designa a una mujer joven que no es virgen. Alma. Dice, el equivalente griego se asocia con partenos, que explícitamente significa virgen. Esto es notablemente usado en la traducción de la Septuaginta y en el Nuevo Testamento. Dice, alma se refiere a una mujer joven de edad casable. Usualmente implica virginidad, aunque no lo diga explícitamente. Por rama paterna, y cómo la vi, si digamos que la Virgen concibió, estaba virgen, concibió, y ¿dónde está la rama paterna? Tiene que haber rama paterna para ser el Mesías. ¿Qué dice? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Ishai, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos. La raíz de Ishai es Ishai, el padre de David. Tiene que ser descendiente por rama paterna de Ishai, de David. Si me voy a la genealogía de Jesús en Lucas, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, más o menos 30. Yo pienso que a los 30 años fue cuando fue crucificado, entonces lo que duró su ministerio era la diferencia entre que comenzó y los 30 años. Dice, hijo según se creía de José, hijo de Elim, hijo de Matat. Cuando llegamos a David, esta genealogía habla de el linaje a través de Natán, que luego se une en Zorobabel y luego otra vez vuelve a seguir hacia otro lado. En la genealogía de Mateo vemos que viene al rey David por la línea de Salomón y luego otra vez se une aquí en Zorobabel. Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Pero luego dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Si se fijan aquí, la palabra clave está en que Jacob engendró a José. Esta genealogía habla de José como descendiente de Salomón, que Salomón era el heredero del trono de David. Entonces, cuando José adopta a Jesús, le está dando la herencia del trono como su primogénito. Mientras que en esta otra, la de Lucas, cuando dice esta palabra hijo, según se creía de José, hijo de Eli, se cree que esta descendencia es de María. Entonces María por la carne es hija de, o sea, aquí está Isaí, que es padre de David, y David es padre de Natán, no nada más de Salomón. Entonces María es por la carne hija de Natán, también es descendiente de Isaí. Entonces por la carne Jesús es del tronco de Isaí, del retoño, porque fue cortado el rey, porque ya no había un heredero al trono, porque incluso Herodes usurpa el reino de Israel, pero del tronco el retoño surge, que es Jesús. Será buscada por las personas y su morada será gloriosa. Ahora, a estas alturas del año 2025, pues ya no es tan fácil determinar que alguien es descendiente de David. Entonces, si no fue Jesús en ese tiempo, es prácticamente imposible que surja ahora legítimamente a alguien que sea el Mesías, porque hemos perdido la pista del linaje del tronco de Isaí. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar, Hamat y en las costas del mar. Y alzará estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Aquí Isaías 11:12. O sea que aquí terminamos de leer los versículos explícitos. No hace falta siquiera interpretarlos, está todo explícito. Habrá paz, el niño colocará la mano en la cueva del áspid o de la víbora, no le pasará nada. La vaca pacerá con el oso. Todos se llevarán bien, no habrá guerra. Todos van a ser reunidos, como está escrito aquí claramente, de Etiopía, de Asiria, de todos los lugares, van a ser reunidos en el monte de Dios, en el templo sagrado, van a venir todos a Jerusalén. Y si el Mesías, descendiente de Ishai, como se dijo arriba, aquí Isaías 11, y el Mesías, descendiente de Ishai, si no viene un hombre que es descendiente de Ishai, para que sea el Mesías, y reúne a todos los dispersos de Israel en la tierra de Jerusalén, y hay paz en todo el mundo y no hay más guerras, hasta que no se cumple eso, ¿cómo uno puede decir el Mesías vino? No existe.
o cómo uno se está poniendo lo que dicen los versículos en forma explícita. Por eso es en forma sintética esto, la explicación. ¿Por qué no podemos decir Jesús, no Jesús o otra persona? ¿Cuánto hay? No es Jesús el único. Muchos que fueron postulados o por distintas personas. No podemos aceptar porque va en contra de lo que dice la Biblia misma, el libro de los profetas. Aquí dice, pero veamos que se iba a ir por a desacreditar la veracidad de Isaías 53, ¿verdad? Pero vean cómo el verso 9 dice, fue enterrado. ¿Cómo va a ser enterrado si estaba vivo el Mesías? Y luego dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Cómo puede decir que disfrutará de una larga vida y que el plan del Señor prosperará si no había sido enterrado? Y luego dice, cuando vea cómo va a ver él todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho si no resucitó de entre los muertos. Y además no podemos decir que Isaías está escrito de forma cronológica para decir el capítulo 11... O sea, no podemos decir que el profeta no estaba viendo diferentes puntos en el futuro. Dice lo que he leído textualmente, vosotros lo podéis leer en vuestros textos y dice lo mismo, que he leído, lo podéis leer con vuestros propios ojos y no coincide. Entonces, ¿cómo es eso? Por eso, según la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es eterna y no hay ninguna palabra de más, todo se va a cumplir. Tenemos que esperar al Mesías que va a ser mandado por Dios, descendiente de Isaí, que va a traer la paz absoluta, ningún animal se va a pelear con otro, va a haber paz absoluta en todos, y van a ser reunidos todos en la tierra de Israel, en el Monte Santo. Cuando eso ocurra, no hay más de los hijos de Israel, no en Estados Unidos, no en Alaska, no en ningún lugar. Están todos en la tierra de Israel, y hay paz en todo el mundo. Eso es, ha venido el Mesías, ese es el Mesías verdadero que Dios habló de él aquí, en el libro de los profetas. Hasta aquí, dentro de lo posible, la respuesta a este asunto. Dice, verso 23, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Miren que les he advertido esto de antemano. Si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera estas señales revelan que el fin está cerca. Entonces, lo que tenemos nosotros que esperar es la señal del Hijo del Hombre. En Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, versos 12 al 14, dice, verso 13 dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se le acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Ahí es donde estamos esperando que ocurra esta visión que tuvo Isaías en el capítulo 11. Entonces, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.